Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, tenemos un tema muy espectacular y se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Romanos 2, 17 al 29. Hoy te pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien nos revele tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar en familia, en hermandad, Señor. Gracias, eterno Rey. Te ponemos en tus manos a toda nuestra familia, Señor, a todos nuestros seres queridos, Señor. Cuídalos, guárdalos, permite que ellos también conozcan de ti, permite también que en sus corazones también haya esa posibilidad de ser llamados a tu servicio, a extender tu reino, a ser unos reproductores de tu palabra. Gracias, eterno Rey, por este momento y permítenos, Señor, que a esa palabra que tú hoy nos reveles le añadas bendición. Gracias, Señor misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, este momento la alabanza y la gloria para ti, por siempre. Amén y amén. Entonces tenemos la palabra que se encuentra hoy en Romanos 2, versículo 17 al 29, y dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta palabra es bien interesante porque es como esa observación que está haciendo Pablo precisamente a personas que conocemos de la palabra de Dios y que muchísimas veces a raíz de nuestro conocimiento y de nuestro comportamiento, pues estamos como en una contradicción. Entonces, él en este momento, Pablo le está hablando a los judíos de que son los que conocen la ley, los que se jactan de que estudian, los que se jactan de que
que pueden enseñar, que pueden orientar a otros, que pueden corregir, que pueden estar dando directrices frente a algo. Y desafortunadamente está cuestionando, realmente cuando uno conoce la palabra, realmente está cumpliendo con absolutamente todo lo que esa palabra nos está diciendo. Realmente cuando el Señor nos dice que debemos dejar cosas del mundo, ¿realmente las estamos dejando? Esta es una palabra que el Señor nos envía para cuestionarnos frente a lo que está sucediendo con nuestras vidas, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida de creyentes, con el fin de que realmente el día del juicio nosotros no vayamos a ser los que primero nos perdamos por no tener una vida realmente como Dios la espera de santidad. Porque aquí nos está cuestionando de santidad. Y yo me ponía a pensar cuando veía esta palabra, yo me ponía a pensar cuántas veces por un momento de ira uno reacciona de manera incorrecta, por una situación de una herida que le causen a uno hace comentarios que no debe hacer. Por ejemplo, uno de mamá preocupada por sus hijos, entonces se angustia, se intolera, dice hasta cosas que no son a los hijos, precisamente por esa situación de dejarse llevar más por lo humano que confiar en Dios. Entonces uno, con esta palabra empieza uno a cuestionarse realmente qué es lo que Dios nos quiere decir. Y por ejemplo, lo primero que el Señor nos está diciendo, bueno, tú te dices ser creyente, pero realmente ¿qué estamos creyendo nosotros? ¿Realmente qué creemos? ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Realmente creemos lo que Dios nos dice? Como esas, cuando nos dice un texto y nos dice que debemos hacer algo, que debemos morir a algo, que debemos dejar de decir algo, ¿nosotros realmente lo creemos y empezamos a hacerlo? ¿O tiene que pasar varios momentos, varias situaciones para uno creerlo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar. Cuando yo digo ser creyente, ¿realmente qué es ser creyente? ¿Sí? Porque posiblemente nosotros decimos yo soy creyente y la creencia mía a veces solamente se basa en el concepto que tengo para juzgar al otro, para criticarlo, corregirlo, cuestionarlo, etcétera, pero realmente no es para yo mismo hacerlo. Entonces miremos a dónde nosotros estamos utilizando ese yo soy creyente, yo soy hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Realmente lo estoy diciendo o simplemente es de labios para afuera? Eso el Señor nos está cuestionando allí, ¿sí? ¿Realmente hago la voluntad del Señor? Porque si yo conozco la verdad y yo conozco la ley de Dios, yo conozco es su palabra, lo que su palabra me dice, yo realmente estoy, al conocer su voluntad, estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, porque muchísimas veces nos cuesta mucha dificultad, pero de una forma bastante significativa, nos cuesta hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y eso no es hacer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es que nos distanciemos de alguna persona y nos da cuestión de dejarla. A veces la voluntad de Dios es no hacer un negocio y uno entra a meterse en el negocio solo porque uno piensa que no, que a lo mejor no es de voluntad de Dios eso de esperar. A veces el Señor la voluntad de Dios es que nosotros le hablemos a alguien de la palabra y uno, uy no, qué pena, qué va a decir de mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde estoy haciendo la voluntad de Dios? A veces dice que la voluntad de Dios es entrégale a tu hijo a Dios y deja que Él se encargue y que tú puedas descansar en Él.
y uno dice, sí, yo le entregué mi hijo a Dios, y cuando se vuelve a presentar una situación difícil, está otra vez uno angustiado, desesperado, trasnochado, llorando, buscando ayudas por todo lado, y realmente uno no está haciendo la voluntad de Dios, sino que simplemente se sigue manejando desde la propia voluntad. Entonces, yo me tengo que empezar a cuestionar cuando allí en estos versículos me dice que yo soy, o sea, cuántas veces yo me he mostrado, o sea, en mi conocimiento, en lo que he estudiado, que yo puedo ser una persona que guía ciegos. Sí, o sea, yo digo, uy, no, yo sí conozco, yo sí veo, yo lo que yo hago es lo correcto, ¿sí? Y resulta que cuando a veces empiezo a guiar personas, estoy más ciega que las personas, porque realmente no hago las cosas en mí mismo. O sea, la palabra de Dios es un manual de vida. La palabra de Dios es un libro que es un manual de vida. Un manual de vida que nos está confrontando frente a los errores que nosotros venimos cometiendo. Este manual de vida hace que nosotros, si nosotros realmente lo asumimos como tal, hace que nosotros nos enfrentemos a las cosas que estamos haciendo de manera incorrecta. Y la intencionalidad de estudiar la palabra de Dios no es para que yo entre a predicarle a los demás, sino que yo empiece a mirar las cosas en mí misma. O sea, ¿qué es lo que ha pasado conmigo? Cuando ese libro, ese precioso y sagrado libro, llega a mis manos, la intencionalidad es yo empezar a confrontar mi vida a través de esas palabras. ¿Qué es lo que ha sucedido en mí? ¿Qué errores se han dado? ¿Qué situaciones difíciles se han vivenciado? ¿Qué ha quedado en mi corazón? ¿Cómo estoy pensando yo de manera errada? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy omitiendo? Porque en la palabra de Dios realmente me está orientando en todo. Y si esta palabra de Dios simplemente la tomo como un conocimiento más, muy interesante, muy bonito, muy pues bastante ilustrativo, con unos ejemplos muy claros, y solamente la tomo como conocimiento sin que yo la llegue a aplicar en mí mismo, pues habrán cosas que yo pueda estar orientando a las personas, pero como no se me ha quitado la ceguera a mí, desde el plano espiritual no se me quita la ceguera, pues yo no voy a poder instruir a personas que también están ciegas. Entonces, por eso dice que si y tú que confías en que eres guía de los ciegos, ¿sí? Entonces realmente eres guía de ciegos. Hay otra parte que dice luz de los que están en tinieblas. Y uno puede estar hablando muy bonito, porque a veces nos pasa eso, hablamos muy bonito, oramos muy bonito, decimos cosas muy bonitas de Dios. Pero es curioso cómo en un momento de dificultad, de situación, de choque, de conflicto, una situación de angustia, de enfermedad, hasta dónde mi actitud sí realmente refleja esa luz. O sea, realmente le muestro a las otras personas que yo sí creo y yo sí vivo lo que estoy diciendo, lo que estoy predicando. ¿Por qué? Porque sí, es muy fácil hablar. El asunto es que estas palabras realmente nos lleguen al corazón y realmente lo mostremos. Como hay una frase muy bonita de San Francisco de Asís que dice que las personas, a veces tu comportamiento puede ser el último evangelio que pueda leer una persona. Que nosotros realmente podamos vivir ese evangelio y actuar a través del evangelio de Dios, de nuestro amado Jesús, que sea coherente mis palabras con mis actos. Dice igual, instructor de indoctos. O sea, mire que a veces nos volvemos maestros. A veces nos volvemos esos instructores, orientadores, para indicarle a personas que no conocen del Señor cosas que nosotros hayamos aprendido, o sea, conocimientos, conceptos que hayamos aprendido de la palabra de Dios. Pero si solamente lo aprendí por aprender,
por conocer, por otro texto más que hemos estudiado. Pues desafortunadamente yo le estoy transmitiendo solamente un conocimiento, pero es que la palabra no es solo un conocimiento, la palabra es una vivencia. Entonces este conocimiento que se transmite solamente es una situación de transmitir palabras huecas que a veces solamente se memorizan, no se vivencia. Entonces, frente a eso, hay una parte que me deja muy cuestionada y dice maestro de niños. Y muchísimas veces nosotros nos encontramos con esa situación, maestro de niños. Nosotras, la mayoría de nosotras somos mujeres que tenemos hijos o tenemos contacto con sobrinos o con primos pequeños, bueno, niños. ¿Qué es lo que en la realidad nosotros estamos transmitiendo a los niños? Si nosotros viviéramos realmente lo que Dios nos dice y eso lo transmitiéramos a los niños, porque acordémonos que los valores solamente se transmiten a través del ejemplo, nuestros hijos serían muchísimo más como efectivos en las enseñanzas que tenemos. Entonces, con base en eso, cuando nosotros, la palabra nos está diciendo que somos maestro de niños, entonces estamos mirando que ese maestro de niño realmente es cuestionable como mamá, como una mamá que uno puede ser, porque le estamos enseñando a nuestros niños a ser a veces descuidados, a veces mentirosos cuando decimos mentiras, nos angustiamos, entonces eso lo copian los niños, que sean unos angustiados, somos gritonas, entonces los niños aprenden a gritar. Si nosotros desafortunadamente los golpeamos para castigarlos, pues estamos enseñando a los niños también a ser maltratadores, porque si fuera solo una cuestión de una corrección correcta, pero realmente nosotros nos exageramos porque a la corrección nosotros le aumentamos el mal genio. Entonces esa situación del mal genio hace que se dé una situación de violencia, más no una corrección como tal. Entonces, cuando esta palabra que nos dice en este versículo 20, en la parte B, yo creo, nos dice que nos volvemos, tú que confías en que eres maestro de niños, yo me cuestionaba mucho, realmente uno es real maestro de niño. Es difícil, es muy difícil uno poder decir estoy enseñando lo correcto de acuerdo con la palabra de Dios. Mire que en el versículo 21 de este Romanos 2, versículo 21 que venimos leyendo desde el 17, dice, tú pues enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ahí es donde les estaba comentando. La palabra me dice una cosa, la palabra me enseña algo, pero a veces la palabra yo la tomo solamente para enseñarse a los demás, pero no la estoy cogiendo para mí. No me estoy transformando yo misma, no estoy cambiando mi manera de pensar. O sea, la primera persona que debe aplicar la palabra de Dios soy yo, para que así todas mis palabras que salgan a los demás realmente tengan esa fuerza que el Señor quiere de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos, porque el Señor es muy claro cuando utiliza aquí a Pablo a decir eso. ¿Tú no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Y yo me ponía a pensar, sí, pues uno no necesariamente le enseña a las personas a que no se debe hurtar, pero bueno, realmente hurtar es cosas solamente materiales. O sea, solamente hurtar es eso. ¿No será que uno le roba a las personas la paz cuando se vuelve uno desesperante? Veía yo el otro día en un centro comercial que me encontraba, estaba una pareja ahí sentada y la chica le hacía una cantidad de reclamos al muchacho y el muchacho, o sea, no
no contestaba, y él trataba como de calmar la situación, y la chica seguía e insistía, y yo decía, Dios mío, así somos de intensas nosotras, que le robamos la paz en vez de pensar, yo miraba y yo le decía, pensaba, ¿por qué la chica no le dice lo que sucede es que me duele lo que está sucediendo, me duele lo que estás haciendo, me duele que esto fluya, o sea, que tú estés haciendo tal o cual comportamiento? Y no, al contrario, era intensa y le decía y le recriminaba. Eso es hurtar la paz. Le roba a uno la alegría a una persona, haciéndola llorar, decepcionándola, le roba a uno como la esperanza, entonces uno como que quita los sueños. Entonces, uno hurtar no es solamente una situación física, algo material. Hurtar también es que le estoy robando a la otra persona para que ella no esté en esa paz, en ese gozo, y que yo no le esté transmitiendo esa paz que si como hija de Dios debería ser. Esa paz que si yo me encuentro con Jesús, Jesús me transmitía paz, alegría, gozo, fe, esperanza, muchas cosas. Si yo soy hija de Dios, yo estoy transmitiendo esa paz a la otra persona. Realmente no estoy robando tantas cosas que de verdad son importantes. Dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Y dice uno, bueno, pero es que yo no me estoy metiendo con otra pareja diferente a mi esposo. Pero ¿será que solamente se habla de ese adulterio? ¿No será adulterio en vez de creer en Dios, empezar a creer en otras personas? Ir a buscar a otras personas para que me aconsejen de algo en vez de buscar a Dios primero, ir a la oración, buscar su palabra, buscar la certeza de lo que Dios nos enseña. ¿Será que adulterar no es estar observando a otras personas sin tener que tener una relación física con alguien? Estar observando a otras personas como dicen por acá, con ojos golositos, como con deseos de algo. Permitir pensamientos en nuestra mente hacia otras personas, eso es adulterar, y fácilmente la palabra lo dice. O sea, el que acepta otro pensamiento en contra de que no vaya con tu pareja, evidentemente tú estás adulterando. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Hay otra parte que dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y bueno, a nosotros aquí hemos hablado varias veces de los ídolos por mi esposo, idolatría por mis hijos, idolatría por mis padres, idolatría del trabajo, idolatría de ver la televisión, idolatría del celular, del internet, idolatría del dinero, idolatría por uno mismo, porque uno a veces se siente más grande que los demás, etcétera. O sea, nosotros mismos estamos poniendo antes que a Dios muchísimos ídolos, y ahí estamos nosotros siendo sacrílegos, y es importante que nosotros tengamos cuidado de eso. Cuando nosotros hablamos de que nos jactamos de la ley, de que cumplimos, de que no hacemos mal, que no estamos haciendo daño, etcétera, etcétera, realmente estamos haciendo eso, porque dice con infracción de la ley deshonras a Dios. Y acordémonos que veníamos hablando antes de la ley. O sea, la ley es cumplir muchas cosas, es entrar en armonía con todo, no irnos en rebeldía, estar en la obediencia. Y mire cómo dice acá en este texto, dice, cuando nosotros no estamos en esa ley, en esa armonía de la naturaleza, que las cosas fluyan como en esa paz, como en esa sintonía, nosotros estamos deshonrando a Dios, y ahí es donde nosotros damos un muy mal testimonio y deshonramos a Dios porque decimos ser creyentes. Entonces yo estoy haciendo lo incorrecto, y entonces por eso es que la gente entra a hablar, si esa se dice ser creyente, ¿qué iremos?
Entonces por eso es que entran a hablar mal de Dios. Y este pasaje es demasiado claro porque precisamente dice eso, o sea, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, y de vosotros somos los creyentes, cuando nosotros no damos testimonio real de que vivimos la palabra de Dios. Miremos que este pasaje nos está indicando que a veces nosotros decimos ser creyentes, pero no de corazón. No estamos siendo creyentes de corazón. Estamos siendo creyentes solamente de nuestra parte exterior, solamente de título. No lo estamos vivenciando realmente. Entonces habla de la incircuncisión, habla de la circuncisión, habla del que es el judío real o el que no lo es. Entonces miremos qué nos está hablando esta parte desde el versículo 25 al 29 ya para terminar ese capítulo 2. Y dice así: pues la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Entonces, si yo soy una persona que me dije a mí misma, yo soy creyente y yo estoy guardando supuestamente la ley, pero ojo, a veces nosotros solo guardamos la ley cuando vamos a la iglesia. Uy, sí, esto no se debe hacer. Aquello es lo que tenemos que caminar a hacerlo. No se debe comportar así, no debes hablar así. Pero cuando salimos de la iglesia, llegamos a nuestra casa, somos una persona totalmente diferente. Entonces en la casa alegamos, en la casa discutimos, en la casa peleamos, en la casa castigamos, en la casa somos infieles, en la casa hay gritería, maledicencia, hay mal genio, hay infidelidad de parte de nosotros. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Resulta que nosotros debemos tener cuidado de que realmente estemos guardando la ley, realmente haya esa vivencia de la ley, porque si no, simplemente somos, como se dice, circuncisos solamente de título. Circunciso es porque yo me digo que yo sí estoy guardando la ley, entonces dejé de hacer todo lo malo, dejé de hacer todo lo incorrecto, todo lo inmoral. Y resulta que eso lo digo delante de las personas que están conmigo en una comunidad, en una iglesia. Pero cuando llego al mundo, a mi trabajo, a mi casa, a mis amistades del mundo, se me olvidó, ya no hago nada de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces tenemos como esa doble personalidad. Delante de la iglesia soy una cuestión y delante del mundo soy otra persona totalmente diferente. Y el Señor me está diciendo que yo debo tener cuidado de eso. Si yo digo ser judío, no es, que en ese caso sería, si yo digo ser creyente, no es solamente porque vaya a la iglesia y que porque diga que creo en Dios. ¿Sabe qué es lo más duro? Que la palabra me dice que Satanás también cree en Dios. El problema es que Satanás no le cree a Dios, por eso no le obedece. Cuando uno le cree a Dios, no cree en Dios, sino que le cree a Dios, uno empieza a hacer lo que Dios dice. Y el Señor está diciendo en este texto es que si yo digo que soy creyente, la realidad es que eso debe nacer desde mi corazón y debo empezar a ser circunciso, que es desde el interior del corazón de uno, para realmente cumplir con toda la ley. Cuando yo hago eso, yo tengo posibilidades, pero si uno va a ver, hay muchas personas que ni se dicen judías ni son estudiadas de la palabra. ¿Y qué pasa con ellos? Que a veces hacen obras más claras de una persona que, como si creyera en Dios, son más bondadosas, tienen más fe, tienen una palabra más positiva, un pensamiento muchísimo mejor, sus reacciones son como si hubieran estudiado la palabra de Dios. A causa de esas personas, si lo dice la palabra, a causa de esas personas, a nosotros que decimos ser creyentes y no actuamos como tal, a nosotros nos condenan.
ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque como hablábamos en una charla anterior, hablábamos precisamente de que hay personas que, o sea, el Señor en nuestro corazón grabó lo bueno de nosotros, de Él en nosotros, por eso somos imagen y semejanza de Él. Él grabó en nosotros eso. El asunto es que nosotros, por aceptar las cosas del mundo, hemos olvidado actuar de manera buena, correcta, como lo hace Dios. Pero hay personas que sin estudiar la palabra, sin decirse creyentes, ellos sí están mostrando esa bondad. Entonces ahí es donde nosotros estamos siendo condenados, diciendo creyentes y que cumplimos la ley, pero eso es puro cuento. Ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos seriamente, porque realmente, ¿qué está pasando con nosotros? No estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Nuestra alabanza al Señor es solamente de dientes para afuera, no viene del corazón, porque si hubiese ese sentir desde adentro del corazón, nosotros simplemente nos dejamos llevar por el Espíritu y le aseguro que nuestros comportamientos empiezan a cambiar. Para algunas personas será el cambio de la noche a la mañana, porque Dios hace esos milagros. Pero para las otras personas puede ser que es un proceso, pero se va viendo ese cambio. El problema es que realmente se vaya viendo ese cambio, porque hay muchísimas personas que diciendo que están en la palabra, yendo a la iglesia, uy, Dios santo, andan peor que personas que no están en la iglesia de verdad. Son más fuertes para recriminar, porque ya tienen un argumento de que sí, ve, usted es el que está haciendo mal porque la palabra dice esto, y lo que hacemos es coger la palabra para maltratar a las personas. Cuando yo asumo la palabra de Dios, cuando yo tomo la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios debe cambiarme, debe cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de comportarme, hasta de guardar silencio, porque hasta en el guardar silencio muestro yo la paz que hay en mi corazón o no. Ahí es donde nosotros tenemos que tener ese compromiso real, porque es que la palabra de Dios llegó a mi vida fue para cambiarme a mí, no cambiar a mi vecino. En algunas prédicas que alguna vez estuvimos con Rafa, nos daba risa porque de alguna manera, sí, cuando hay temas muy claros frente al cambio que uno debe hacer, a veces uno dice, uy, es mi esposo el que tiene que cambiar, mire, esa palabra es precisa para él. Y resulta que si esa palabra está llegando a mi mente de que es precisa para él, la primera persona que tiene que mirar es uno. Es precisa para uno, para cambiar uno, para cambiar su mal genio, su gritería, su maledicencia, todo su mal genio, etcétera. O sea, es tremenda la palabra de Dios para uno. Por eso es que es un manual de vida. Cuando dice que Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, es eso. O sea, tú vas a ver la palabra de Dios. Y cuando tú escribes tu nombre en el libro de la vida, el libro de la vida básicamente es la palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú escribes tu nombre, date cuenta, dice, este es el diario de Mónica. Y empiezas a leer. Y empiezas a leer desde el Génesis si quieres. O lees el Nuevo Testamento. Y lo particular, tú empiezas a leer y dice, y empiezas a mirar tu historia con un personaje que estés leyendo y te empieza a decir, uy, Mónica, tienes que cambiar tu manera de hablar, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, sino que debe ser solo una clase de agua. Entonces, con base en eso, estás hablando muy mal. Tienes que cambiar tu forma de hablar. Eso lo encontramos en Juan. Y ahí es donde uno tiene que decir, uy, sí, yo a veces hablo muy bonito, pero hay otras que yo hablo muy mal. Pues tengo que cambiar mi forma de hablar. O sea, cuando yo digo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida,
es porque yo quiero asumir esa palabra, la palabra de Dios, como el manual de vida que me va a transformar. Yo no dije, Señor, escribe el nombre de mi esposo en el libro de la vida. No, eso es mi decisión. Y si Él quiere, es su decisión. Por eso es que cuando Él lea la palabra, Él la va a entender de otra manera diferente. Y yo cuando yo lea la palabra, yo la entiendo de otra manera diferente. Porque como es un manual de vida, para mí, el Señor me va a tratar en lo que a mí me ha afectado y me ha hecho daño. Ahí es donde yo empiezo a cambiar. Por eso cuando yo puedo leer un texto y yo les digo, tomen este texto, anótenlo y vuélvanlo a estudiar. Es muy factible que cuando usted lo vuelva a estudiar, usted va a entender otras cosas que el Señor le va a hablar, porque es que esa es la parte de Dios que Él quiere trabajar en tu corazón. Eso es lo que nosotros nos debemos permitir, que la palabra nos transforme, nos cambie, haga de nosotras personas muy diferentes. Ahí en este manual nos lleva a nosotros a que nosotros limemos lo que fue incorrecto, que el mundo nos enseñó, y que de verdad empecemos a parecernos más al Señor, que podamos ser más imagen y más semejanza de Dios. Eso es lo que hace la Biblia en nosotros. Por eso lo fundamental del estudio de la palabra de Dios, y que lo hagamos en la presencia del Espíritu Santo. Si tú quieres coger la Biblia y leerlo como un libro de historias antropológicas, será espectacular. Un libro sociológico será genial. Solo de historias, espectacular. Si es solo narrativa, maravilloso. Pero si tú lo tomas para realmente hacer de ti un manual de vida, el Espíritu Santo es tu principal revelador. Por eso debemos orar. Por eso debemos poner nuestra mente como ese terreno abonado, dispuesto a recibir una semilla. Para que eso se dé, yo tengo que empezar mi ejercicio con oración, mi ejercicio con entregarle todas las cargas, porque es que yo no debo estudiar la palabra con cargas en mi corazón, con preocupaciones. No, yo debo tener mi mente despejada para poder recibir el mensaje del Señor. Y realmente concentrarme en el ejercicio. Y evidentemente pedir perdón al Señor frente a toda la cantidad de cosas que pueden entorpecer que Él me pueda dar un mensaje. Porque si yo llego a la palabra solo culpabilizado, solo vuelto nada, pues simplemente soltemos un poco ese sentirme, entreguémoselo al Señor y pongamos el terreno abonado para que Él me traiga esa palabra que se va a sembrar y que va a dar fruto, más fruto y mucho fruto, para que así nosotros poder ser transformados. Es la única manera como la palabra de Dios sí nos moldea, sí nos cambia, sí nos llena de su presencia del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que debe hacer de nosotros. O sea, por eso es que nosotras debemos ser un evangelio que los demás lean. Solo de esa manera lo podemos lograr, solo de esa manera, cuando la palabra me cambia a mí. Cuando a mí me cambia, le aseguro que va a empezar a cambiar a los que están alrededor mío, pero solo si me cambia a mí. Si yo la cojo solo para castigar, para darle, como se dice, el látigo a la otra persona, mandando como esos dobles sentidos a la otra persona, y peor, utilizando el nombre de Dios para que la persona cambie, lo único que estamos haciendo es que la persona le coja fastidio, se moleste, no quiera saber nada de Dios, las peleas son mucho más fuertes, etcétera. O sea, ahí es donde nosotros estamos usando la palabra de Dios para dividir la familia, para que el mal se aproveche de esa palabra y sembrar una discordia aún peor. Entonces, la única forma de utilizar la palabra de Dios correctamente es que esa palabra me transforme a mí, sin yo recriminar al otro a través de esa palabra. Dios hará lo que tenga que hacer con la otra persona. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos moldear,
dejarnos cambiar, hacer que en nosotros realmente se anide lo que Dios nos quiere enseñar, que de verdad de corazón mostremos que sí somos creyentes, que de corazón mostremos que sí cumplimos con la ley de Dios y que del corazón realmente salga la alabanza para Dios, porque esa es la idea, que de nuestro corazón salga la alabanza para Dios. Entonces, si yo me digo que soy creyente, de verdad que se note, se lea en mi comportamiento, que no sean solo mis palabras, que mis palabras no suenen huecas, que si yo digo ser creyente, que de verdad cumpla con la ley de Dios, esté en la armonía con la naturaleza, con las personas, que no busque más discordia, sino al contrario, busque la unidad. Mirábamos ahorita un programa del mundo, de cómo el calentamiento global está destruyendo nuestro planeta, y fue nosotros mismos, a través de ese no seguir en armonía con Dios, quienes hemos ido destruyendo nuestro planeta. Pero con claridad se ve quienes en este momento están realmente afianzados en seguir destruyendo el planeta, y ellos son los que en la realidad están dejándose guiar por el dinero, por la ambición, por todo lo que no viene de Dios. O sea, ellos no cumplen la ley, y aunque son mandatarios y aunque son personas de poder, realmente dicen que son líderes, pero son líderes que están mostrando un liderazgo destructivo, un liderazgo que no viene de Dios, un gobierno que no está establecido por Dios, y desafortunadamente los que eligen ese tipo de gobernantes también están de acuerdo con la destrucción. Entonces, es muy importante que nosotros estemos en armonía con Dios, estemos en armonía con su palabra, para que nosotros también podamos decidir porque nuestro planeta cada día esté mejor, y decidir gobernantes que nos ayuden a todos a estar bien. Es importante que nosotros vivamos la ley de Dios para que sepamos qué debemos hacer y a quiénes debemos buscar como líderes, para que sigamos construyendo un planeta, una humanidad, familias, una sociedad muchísimo mejor y en consonancia con Dios. Entonces, con base en este texto, es importante que hoy nosotros nos empecemos a cuestionar realmente cuánto nos falta para seguirnos dejando mover por la palabra de Dios, seguir transformando. Es un libro impresionante, es un libro con muchas enseñanzas, con muchas como cuestionamientos frente a lo que nosotros hemos hecho. Pero si nos damos cuenta en la edad que en este momento tenemos y las cosas que hemos vivenciado, todo lo que ese libro nos dice aún a veces se queda para que lo leamos 2, 3, muchas veces, para seguirnos transformando, porque es a diario que nosotros pecamos, es a diario que nosotros infraccionamos la ley, es a diario que nosotros nos tropezamos, que nos bajamos de la cruz y hacemos lo que no es correcto. Es a diario que nosotros hacemos que otros piensen mal de Dios, porque no estamos dando testimonio. Y necesitamos ser muchísimo más fuertes y más insistentes, y como se dice, más intensas realmente, para parecernos más a nuestro Papá Dios. Que este texto realmente nos confronte a que la palabra de Dios es nuestro manual de vida, es lo que nos va a ayudar a cambiar, es lo que nos va a ayudar a ser esas hijas hermosas y consentidas del Señor. Vamos a orar y poner nuestro corazón en las manos de nuestro Padre, porque Él nos conoce, Él sabe lo que estamos haciendo incorrecto, lo que no estamos haciendo, lo que seguimos pensando, y que sea el Señor el que toque nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontramos y presentémonos delante de nuestro Padre Dios, al frente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
que durante todo el tiempo y de manera permanente está dispuesto allí a entregar su sangre por nosotros. Una sangre que da la oportunidad para que nosotros nos limpiemos de todos nuestros pecados. Porque a veces hemos tomado el nombre de Dios en vano. No ha sido tan firme a veces nuestra creencia. Creo que hay muchas cosas en nuestra mente que nos llevan a dudar a veces, a no tener la certeza, a ser desobedientes. Sabemos que la palabra de Dios es verdad, pero a pesar de que sea verdad, no la obedecemos por completo. Y es necesario que hoy nos demos la oportunidad de decirle a nuestro amado Jesús: Señor Jesús, tú que eres grande y poderoso, tú que eres misericordioso, tú que diste tu vida por nosotros, hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Te queremos pedir perdón porque hay muchas cosas que todavía no hacemos. Tú nos enseñaste tantas cosas hermosas y nos enseñaste el camino que nos lleva al reino de nuestro Padre Dios. Pero todavía seguimos amarradas en tantas situaciones del mundo que no sabemos a veces ni cómo sacudirnos de ellas, Señor. Nos duelen muchas cosas que nos hacen. Esta carne que tiene nuestro cuerpo definitivamente hace que nosotros actuemos de manera que no debería ser. Nos dejamos llevar por el placer, por las amarguras, por las tristezas. Nos dejamos llevar por necesidades, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, porque tú nos confrontas. De manera que no hemos tomado este libro maravilloso de la palabra tuya, Señor, para ser transformadas aún más y parecernos más a ti. Nos causa dificultad, Señor, porque esto significa que nos rechacen, que nos señalen, que hablen mal de nosotros, y a nadie le gusta ser rechazado ni señalado, Señor. ¿Cómo lo soportaste tú, Señor? ¿Cómo lo soportaste, oh Dios? Venimos delante de ti, Señor, para que tú nos des esa fuerza, para levantarnos, para de verdad soportar lo que viene, Señor. Porque sabemos que son los últimos tiempos y hay gente que está siendo rechazada, perseguida, porque creen en ti, Dios. A veces en nuestra misma familia, Señor, nos pueden rechazar por creer en ti, por hablar de ti. Señor, Padre eterno, hoy necesitamos de tu presencia y necesitamos de esa fortaleza que tuvo Jesús para enfrentar todo ese rechazo al creer en ti, Señor, y al hablar de ti. Es el mundo el que está en contra de ti. Es el mundo que quiere negarte, que quiere seguir imponiendo su criterio, sus pensamientos, seguir destruyendo, creyendo que son los que tienen todo el poder. Señor, perdónanos a nosotros por haber sido débiles y no mantenernos muchas veces firmes en tu creencia. Y perdónalos a ellos porque siguen destruyéndose y destruyendo a mucha gente, Señor, que sigue sus ideas. Jóvenes que apenas empiezan a vivir y que empiezan a creer en esas ideas que están destruyendo, Señor. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados, Dios, porque tenemos miedo de decir que creemos en ti. Tenemos miedo de cambiar cosas, Señor, sabiendo que tú tienes la solución. Tenemos miedo de soltar esas seguridades falsas, donde creemos que somos los que controlamos y cuidamos a nuestra familia, donde eso es falso, Señor. Eres tú, Señor Jesús, quien cuida a nuestra familia, quien cuida a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, Dios. Perdónanos porque muchas veces, Señor, sabemos que tú eres quien restaura, Señor, los hogares, las familias.
y aún seguimos luchando en nuestras fuerzas y no creemos realmente en tu palabra porque no nos dejamos moldear por tu palabra, Dios. Perdónanos. Perdónanos por ello, amado Jesús. Queremos que tú te siembres en nuestro corazón, que tú seas ese árbol que dé fruto, Señor, frondoso. Que tu palabra realmente sea la que nos transforme en nuestra forma de caminar, de actuar, de hablar, de pensar. Señor, que seas tú el que viva en nosotros, Dios. Que de verdad seamos testimonio de que tú eres nuestro, en nuestro corazón. Que no tengamos que discutir a nadie, Señor, simplemente que nuestro ejemplo haga que nuestra familia de verdad crea que tú eres grande, que tú sí existes, Dios. Que de verdad seamos esa imagen tuya, Señor. Perdónanos por no dejarnos moldear por tu palabra. Aún somos egoístas, aún somos, Señor, idólatras, aún somos, Señor, apegados a cosas que no nos sirven de nada, Señor. Perdónanos por eso, danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza para ser transformadas, danos la fuerza, Señor, para estar en tu presencia siempre, para contar contigo, para hablarte siempre, para sentir tu presencia, Señor. Sentir tu paz, tu alegría, para sentirte a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, necesitamos más fuerza para poder rescatar a nuestras familias, Dios, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, Señor. Que de verdad seamos valientes, Señor, para transformarnos a través de tu palabra. Y que ellos puedan ser salvos por nuestro testimonio, Dios, por nuestro testimonio, Señor. No por las palabras que las pueden herir, por estarlo recriminando, Dios. Que de verdad demos testimonio de que tú eres en nosotros vivo, real. Que de verdad estás en nosotros, Dios. Que nosotros nos crucifiquemos en esa cruz y que tú vengas a vivir a nuestro corazón, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, por estas palabras que nos das. De verdad que nuestro nombre está en el libro de la vida, de tu sagrada palabra, Dios. Pero que ese nombre que está escrito ahí, nuestro nombre, de verdad, empecemos a aplicar ese diario de vida. Cada día sea una transformación, un cambio, un quitarnos cosas del mundo que nos han hecho daño, Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos para ser firmes, te necesitamos para crecer, te necesitamos para ayudar a muchas personas que a diario tenemos contacto con ellas y que definitivamente necesitan de tu presencia. Señor, ayúdanos, Dios, para que podamos alcanzar tu misericordia y poder estar contigo. Y que nuestra familia también esté con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por tus palabras. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos tienes presente. Gracias porque creemos que tienes en tus manos también a nuestra familia, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y lo decimos, Señor. Que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvos, Señor, y yo creo en ti, reclamo a mi familia para que sea salva, Señor, y reclamo a mi familia para que sea salva. Yo te doy gracias, Padre, Señor, te doy gracias por cada una de las personas que estuvieron escuchando a ti. Gracias, Señor, por los que van a escuchar también después. Gracias, Señor, porque tú los estás llamando a todos ellos para que sean transformados a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás extendiendo tu reino, Señor, en los corazones, Señor. Tú eres grande y poderoso, Rey. Te alabo y te bendigo, Señor misericordioso.
Te alabo y te bendigo. Para ti la gloria y la honra, Señor. Por siempre, por siempre, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Vengo a invitarte a ser parte de esta familia que sigue las huellas de Cristo, buen pastor. Somos colaboradores en la obra de redención, sirviendo a los niños que necesitan del amor. Vamos por el mundo abriendo nuestras manos. Hay tanto por vivir y trabajar para ser feliz. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir. Con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño se realiza